Hola, hola, yo soy Laura Rivera, soy cristiana, psicóloga, directora clínica del Centro de Psicología y Familia Respirare y estoy feliz de estar aquí en Ellas Inspiran. ¿Cómo creció Laura la niña? Yo creo que quizás nunca me había hecho esa pregunta tal cual y me parece interesante responderla. Yo creo que mi niñez fue un grupo de situaciones y de momentos muy buenos y maravillosos y otro grupo de situaciones muy difíciles. Entonces, quizás cuando lo estaba diciendo pensaba en esos rides que hay en Disney, en esas montañas rusas. Yo creo que mi niñez fue un poquito de una cosa y un poquito de otra. ¿Por qué? Porque hubo situaciones específicas que me hicieron crecer muchísimo y hubo otras situaciones que pues me hicieron enamorarme de mi ambiente, enamorarme de mi familia. Yo vengo de una madre soltera quien se esforzó muchísimo, tenía lo llamado pluriempleo y se esforzó muchísimo por trabajar, por guayar la yuca en buen dominicano, para darnos a mi hermana y a mí la mejor de las oportunidades. Gracias a Dios mi padre fue un padre presente, si bien ellos estaban divorciados, pues yo solía irme de fin de semana con mi papá, es una persona muy chula, muy canera, entonces cuando nos íbamos con él era como a pasarla bien, a disfrutar, a irnos a la playa, a irnos de fin de semana. Sin embargo, muchas personas que me conocen hoy en día no saben ciertos aspectos de mi historia. Yo no vengo de una familia adinerada, para nada, sino que mi mamá tenía el pluriempleo para poder mantener una vida modesta. Y en mi infancia, dentro de esa situación, hubo muchos momentos muy buenos. Yo recuerdo que para yo ir al colegio, mi mamá me calentaba agua caliente en una ollita y subía las escaleras de la casa dúplex que teníamos y me ligaba el agua que estaba en unos cambumbos naranja en el medio de la casa con el agua caliente para yo bañarme. Y recuerdo que el mismo tema del pluriempleo hacía que ella tuviera quizás poco tiempo para estar con nosotros. Recuerdo que siempre nos celebraban los cumpleaños, hasta siempre de la sencillez económica que vivíamos. Había un esfuerzo también por parte de mi papá de darnos a nosotras las mejores oportunidades, a mí y a mi hermana. Sin embargo, nosotros vivimos muchas situaciones puntuales que hacían del ambiente en ocasiones un espacio quizás un poco disfuncional, porque mi padre se casó 3 veces, mi madre también se casó 3 veces, nosotros experimentamos todo ese proceso y surgieron muchas situaciones que nos hacían pasar de momentos muy buenos a momentos difíciles. Por ejemplo, mi hermana vivió una enfermedad importante cuando pequeña. En este país la dieron por desahuciada y mi familia se la llevó a Estados Unidos y mi mamá pues va con ella y mis tías, y eso fue una separación que yo viví con mi madre cuando era muy pequeña. Si bien yo no lo recuerdo, luego de trabajarme en terapia, que es algo que es importante hacerlo, pude identificar que eso fue un momento importante para mí, quizás a mi año, 2 o 3 años, porque hubo una separación por mucho tiempo, por casi un año. Y bueno, nada, crecemos y demás, vivimos los procesos de matrimonio de mis padres, de casarse y divorciarse, casarse y divorciarse. Luego mi madre va a vivir a México por un tiempo y nos quedamos con mi papá y con quien era en ese momento su esposa, y luego cuando mi madre viene y se establece en el país, se casa, nosotros nos mudamos entonces con ella y esa pareja, y ahí hubo un momento, una etapa de estabilidad, de cumpleaños felices y de muchos procesos que yo los recuerdo como divertidos y como chéveres. Sin embargo, luego que mi madre se divorcia de esta persona, para mí eso fue un duelo importante porque yo me encariñé muchísimo con esta figura que fue por un tiempo también una figura paterna. Y a raíz de ahí mi mamá vive un proceso muy difícil y vienen cambios importantes donde nosotros nos mudamos. Yo subí muchísimo de peso, yo comencé a presentar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se me hacía muy difícil tomar mis clases, yo vivía mucha ansiedad, levantaba la mano en la clase y pedía permiso para ir al baño cuando me tocaba participar.
Recuerdo que específicamente lo hacía en la clase de inglés porque me ponía muy nerviosa y me quedaba en el baño quizá media hora de la clase completa para no vivir la presión de tener que participar en la clase. Y luego subía. Aparte de todo esto, por mi mismo tema de sobrepeso, en ese momento yo viví situaciones de bullying y recuerdo que antes de que tocara el timbre, yo tenía mi relojito y yo miraba la hora y yo empezaba a subir las escaleras de mi colegio, que eran súper altas, como 10 minutos antes, para no subirla sofocada, para no subirla cuando todo el mundo iba corriendo y para evitar que se dieran situaciones de bullying. Entonces, en mi niñez yo viví como muchos momentos de ansiedad, tanto por el tema de la atención como por el tema del peso. Y ahí empiezan a pasar muchas situaciones muy intensas. Lo que pasa después es que mi madre se accidenta en la carretera de Bonao y estuvo en coma por unos días. Este accidente la llevó a cama por mucho tiempo. Nunca se me va a olvidar cuando me fueron a buscar al colegio. Y como yo tenía temas conductuales por el mismo proceso atencional que todavía no se había identificado, no me habían llevado a terapia ni nada, yo lo primero que pensé, yo no he hecho nada, a mí no me lleven para la dirección. Y recuerdo como la directora me dijo, no, Laura, no ha pasado nada, vamos a conversar. Y ahí nos llevan a Bonao porque fue la clínica más próxima donde la pudieron internar y vivimos como ese primer proceso bien difícil. Posterior a esto, las cosas se estabilizan y me ocurre una situación con un sacerdote en el colegio donde yo estudiaba, muy delicada, donde hubo lo que hoy en día ya yo entiendo y puedo hablar con amor y puedo hablar con tranquilidad sin normalizarlo, porque sé que fue una situación que no debió ocurrir, que estuvo mal, pero donde hubo toque físico, donde hubo situaciones de acoso sexual en mi niñez, que conllevaron una situación muy difícil en el colegio donde yo estaba, porque pocas personas creyeron esta situación, sino es hasta años después que se dieron otras situaciones que ya las personas a mi alrededor comenzaron a entender que lo que pasó sí fue real. Para mí eso fue una situación muy difícil. Y posterior a esto, en medio de esa situación, yo recuerdo que una de las cosas específicas que esta persona me decía era que si yo estaba embarazada. Creo que todavía ni siquiera me había llegado el periodo cuando ocurrió esto, ni yo tenía ningún tipo de iniciación sexual, pero estas cosas me confundían mucho y él me verbalizaba cosas que tenían pues un contenido sexual que yo en el momento no entendía. Y este tema específico de si yo estaba embarazada con la situación de sobrepeso que yo tenía, y la situación obviamente que viví con los procesos familiares me llevaron a tener una conducta alimentaria que no era sana. Me causaba mucha ansiedad el hecho de que esta persona, luego de que la sacaron de la institución por el conflicto que hubo, mi papá lo citaron, mi familia me apoyó, él regresa un año después. Y como a mí nadie me creyó en el momento en que yo dije todo, excepto gracias a Dios mis padres, yo no dije nada. Y yo recuerdo que en todo mi proceso de escolar, aunque yo tenía mis amigos, disfrutaba muchísimo, esta persona siempre se sentaba en un lugar específico y me miraba. Me miraban todo el recreo, me miraba cuando yo subía al área de informática y pasaba por la cafetería. Ahí se dieron situaciones que yo recuerdo también bien traumáticas en el colegio. Recuerdo una vez unas chicas de bachillerato que jugaron conmigo en la cafetería como si yo fuera una pelota y se me perdió el zapato en ese juego y yo lloré muchísimo. Y ese sinnúmero de situaciones me hicieron separarme de Dios. Sobre todo después que me pasó lo del sacerdote, yo recuerdo unas palabras muy duras que me dijo una persona en el colegio. Me dijo, mira, yo entiendo que tu mamá recientemente tuvo un accidente y que esta es la forma en que tú estás llamando la atención de tu papá, pero nosotros te podemos ayudar a que tú encuentres su atención sin afectar a nadie y sin mentir. Y como esa era la persona que oraba en las mañanas cuando hacían los actos de bandera y un sinnúmero de cosas, para mí eso fue, yo dije, bueno, yo tengo que hacer la primera comunión, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, yo me voy a embotellar todo lo que yo me tengo que aprender, y me embotellaba todas las oraciones que yo tenía que recitar, pero yo me dormía en la catequesis. O sea, para mí yo comencé a entrar en la ola de que Dios no es real, de que la gente utiliza a Dios como una muletilla. Eso fue una separación total.
Y luego yo, dentro de lo no sano, superé esto porque se quedó conmigo el tema del trastorno de la conducta alimentaria. De todas maneras, yo pasé por procesos desorganizados de bulimia, de anorexia, de hacer exceso de ejercicios, de contar todo lo que me comía, de vivir los procesos de culpa, la distorsión de mi cuerpo de haber estado delgada y verme que estaba en sobrepeso. Pero comencé a echar para adelante como pude en esta edad, y algo que me ayudó mucho fue que, como ocurrió todo este proceso escolar, me pusieron más atención, se dieron cuenta que yo tenía un déficit de atención y me comenzaron a dar apoyo en este sentido, lo cual me ayudó mucho, sobre todo con el tema académico y con el tema conductual. Pasa un tiempo, ya después que mi mamá había tenido su segundo matrimonio y vuelve y se divorcia, que esta casa donde nosotros vivíamos se incendia. Y yo era la única persona que estaba adentro. En ese momento no había dinero para una nana, mi hermana estaba en la universidad, mi mamá estaba trabajando y el compresor del aire de mi habitación explota, yo durmiendo en la cama que estaba justo delante, y mi cuarto se incendia. Yo me levanto ya con el cuarto todo lleno de fuego. Cuando lo vi, mi primera impresión fue: tengo que salir. Yo tengo un recuerdo muy vívido que siempre que hablo de esto lo cuento. Y es que yo intenté abrir el manubrio de la habitación y estaba hirviendo, y yo recuerdo como yo cogí algo rosado que había en el closet y abro el manubrio. En ese momento mis vecinos estaban gritando, no habían llegado los camiones de bomberos, mi casa estaba cerrada, la llave estaba conmigo en la cama en mi mochila y eso estaba incendiado. Y fue un momento de mucha angustia, de mucho estrés. Yo recuerdo que pensé en echar los cambumbos de agua que habían en el medio del pasillo, y luego los bomberos, cuando me estuvieron preguntando sobre cómo se dio todo, que yo les cuento esto, me dijeron: gracias a Dios que tú no echaste esa agua, porque el fuego era eléctrico y pudo haberte pasado algo peor. Y recuerdo que me ayudaron gritos, a través de gritos, diciéndome: haz esto, haz lo otro. Y yo recuerdo que me volé varias rejas de hierro y así me logran sacar. Y bueno, mi familia llegó horas después, eso ocurrió un día de semana a las 6 de la tarde, los vecinos me dieron auxilio, los bomberos me dieron auxilio. Y ese yo creo que fue el momento donde yo volví a entender que Dios era real, porque a partir de ahí me surgieron un sinnúmero de cosas. Yo recuerdo que por la situación financiera que había en mi hogar, que vivíamos muy justos, este fuego que acabó de pasar en una casa que mi mamá había invertido para arreglar y demás, fue algo catastrófico a nivel económico. Y recuerdo que mi mamá, que estaba acabada de pasar por un proceso de divorcio, se deprimió mucho. Y yo quería ayudar, y yo siempre ahorraba. Yo tenía una Biblia, que me recuerdo que se llama Buenos Amigos, todavía la conservo, un dinero ahorrado. Y yo cerré los ojos y yo le dije: Señor, yo no sé si tú estás ahí, pero por favor, yo quiero ayudar a mi mamá. Si tú me estás oyendo, que por favor ese dinero esté ahí. Y yo subo corriendo, ya la casa se desbarató completa, esa casa se abandonó literalmente. Y dentro de mi habitación había una caja, de esas cajas que vendían en Accessory. Las mujeres que vean esto van a saber de qué yo hablo. Era una caja de cartón redonda. Y dentro estaba mi Biblia, que se quemaron las cosas de mi primera comunión alrededor. O sea, estaban negras y papeles que olían a carbón. Y señora, la Biblia estaba intacta. Y dentro de la Biblia había una de estas funditas que se cierran así, blanca, donde se habían distribuido cosas de esas festividades que se habían hecho, y ahí estaba entonces el dinero. Era poco, pero para mí fue como una alerta de qué pasa si Dios está ahí. A partir de ese proceso de fuego, muchas cosas comenzaron a pasar en mi vida. Mi mamá tuvo muchas oportunidades laborales, creció económicamente, luego yo tuve acceso a mejores educaciones, a que me compraran cosas que yo nunca había tenido por el crecimiento económico que ella vivió en ese momento. Pero a mí me pasó algo importante después del fuego. Yo creo que el fuego quemó la parte superficial en mi vida. Yo tenía amistades que quizás no eran sanas, participaba de chismes, para poder ahogar un poquito la situación de bullying que yo tenía en mi vida. Yo hacía bullying en el colegio,
Y me comenzó a pasar que ya cuando hablaban de cosas superficiales, mi mente se iba lejos. Yo luego de esto comencé a elegir más sano. Participé en todo lo que era teatro en el colegio. Recuerdo que fui Julieta en Romeo y Julieta. Me hice miembro del equipo de fútbol y comencé a jugar fútbol todos los días de 2 de la tarde a 6 de la tarde y los fines de semana. Dejé de ver tanta televisión, naturalmente comencé a escribir y se sembró en mí la semilla de qué pasa si tú eres real, qué pasa si Dios es real. Y bueno, ya luego mi vida en bachillerato fue muy distinta porque participé en muchísimas cosas en el colegio que me alejaron de muchos procesos conductuales que yo tenía, de retar la autoridad, que se quedó en mí, sobre todo después de ese proceso que viví en mi infancia con este sacerdote, con esta persona. Yo no creía en la autoridad, sobre todo la que era espiritual. Y nada, mi vida, el fuego la transformó, porque puso en mí otros deseos. Yo me di cuenta de muchas cosas y fue como si en mis ojos se hubiese roto algo y yo hubiese comenzado a ver las cosas diferente. Mejoré mis calificaciones, fui abanderada en el colegio, que nunca para mí fue un sueño y se convirtió en un reto. Y yo diría que hice toda una biografía, porque en mi infancia hay muchas cosas que contar, muchas cosas buenas y muchas cosas retadoras. Entre las cosas buenas fue que mis padres siempre fueron personas fajadoras para proveernos las mejores oportunidades, que vi a mi mamá tener que renacer de muchas situaciones muy complicadas. Yo recuerdo su cara cuando ella vio la casa totalmente quemada y cuando ella pensó que a mí me había pasado algo y vio que yo estaba bien. Y a pesar de eso, una cosa puntual que voy a mencionar para que entiendan por qué cosas malas y cosas buenas. Yo tenía 14 años cuando el fuego y me estaban planeando unos 15 grandísimos. En mi familia, de parte de madre, las fiestas son una cosa de apague y vámonos. Y recuerdo que obviamente no había recursos para hacerme mis 15. Y ahí está la montaña rusa, donde vuelvo a subir con una experiencia chulísima, porque a mí me hicieron unos 15 sorpresa. Y el vestido estaba comprado y mi papá me dijo que me iba a llevar a una cena. Resulta que mi papá fue un día al colegio, escribió en toda la pizarra del colegio de mi 15, hizo un croquis en la pizarra, literalmente, y no había dinero para invitación, o sea que eso se hizo así. Y me llevaban a cenar y yo iba muy molesta porque ¿cómo yo voy a ir a un restaurante con este vestido que me han puesto? Yo estaba súper estresada y cuando yo llego, yo recuerdo como ahora, como mi papá me entra a la marquesina del lugar, ya no fue en el sitio fancy donde iba a ser, fue todo más sencillo. Pero esa sensación, cuando él me dijo bienvenida a tus 15 años, y la gente me saludaba y me decía, hola, tú eres Laura, la que se le quemó la casa. Y yo, sí. Yo soy fulanita de tal. Y yo, ¿cómo ustedes llegaron aquí? Tu papá fue, escribió en la pizarra que eran tus 15 años. Y yo, ok. Y ese lugar estaba repleto de gente, mi familia de Miami, que amo, mis primas, mi tía, y toda mi familia de aquí, que también amo mucho, que nos apoyó mucho en el tema del proceso del incendio. Todo el mundo estaba ahí. Y para mí eso fue, yo creo que yo nunca había hablado de esto en una entrevista o cuando he hablado de eso entre amigos, pero ese momento fue como que fue wow. Y así hubo muchos momentos difíciles, pero muchos momentos donde Dios, a través de mi familia y de las oportunidades que Él proveyó, lo hizo también momentos maravillosos. Porque yo decidí estudiar psicología, y si estudiar psicología yo la elegí para ayudar a las personas. Realmente no. ¿Por qué? No quiero que se entienda que no. Pero como yo tenía muchos temas conductuales y de retar a la autoridad, yo vivía peleando en mi infancia y defendiendo las situaciones. Yo recuerdo una situación específica donde una persona con la que yo tuve situaciones, con la que ya yo conté que viví una situación, y le hizo unos comentarios muy hirientes a una amiga y yo me paré y la defendí. Recuerdo que le dije, ¿cómo usted dice esto de la mujer? ¿Cómo usted dice que la mujer es un parásito de la sociedad si mi mamá es mujer y yo he visto cómo mi mamá se ha superado? Que usted le diga eso a mi amiga, a mí me duele porque en mi familia hay muchísimas mujeres espectaculares. Nosotras no somos
la manzana de Adán, o sea, nosotros no somos el conflicto en la sociedad, sino que somos algo positivo para la sociedad, somos agua viva, somos personas que impulsan la sociedad, y me mandaron para dirección. Y ahí duré el resto del día hasta que me vinieron a buscar porque yo reté al profesor. ¿Por qué yo cuento esto? Porque todo lo que mi familia pensó y todo el mundo a mi alrededor era que yo iba a ser abogada. Por eso, para mí no había otra cosa que yo fuera a estudiar Derecho, porque yo iba a ayudar a las personas y a defender a las personas, y voy a la universidad y entro al primer cuatrimestre de Derecho. Y cuando comienzan a hablar de las leyes y de todo esto, yo sentí un vacío tan grande, yo me sentía tan incómoda. Y yo recuerdo que siempre fui muy decidida, todavía yo no conocía al Señor, o sea que no fue algo que lo oré ni que lo consulté, pero gracias a Dios Él lo permitió. Yo fui al decanato, yo fui a una parte donde tienen como todos los pensus en la universidad, y yo me senté, lo leí uno por uno, y cuando leí el pensum de psicología, que vi terapia familiar y busqué entonces en internet de qué se trataba, vi todo el tema infantil y me identifiqué tanto con mi historia. Leí cómo ahí uno ayudaba a las personas que venían de situaciones de violencia, de situaciones de ansiedad, de situaciones de depresión. Me gustó todo, me gustó tanto que nunca supe hasta el final de mi carrera qué iba a hacer, porque me gustaba todo. Hoy en día tengo la oportunidad de ejercer muchas de las áreas que más me gustaban, porque trabajo con niños, adultos y también con familias y envejecientes, porque gracias a Dios mi formación me lo permite y me he preparado para eso. Pero en ese momento fue amor a primera vista. Yo, sin preguntarle ni a mi padre ni a mi madre, cogí el pensum y fui y me inscribí. Yo me inscribí en psicología y después les avisé a mis familiares. A raíz de esto, una persona que amo mucho, que siempre ha influido en mí, yo recuerdo que fue una gran decepción, y recuerdo que me dijo: bueno, mija, te veo dando clase en un colegio con un sueldito de 12, 15 mil pesos. Recuerdo que esas fueron sus palabras. Admiro mucho a los profesores, no sé los sueldos que se manejan, entiendo que es despectivo para ellos, que son los que se encargan de formar a las personas para crecer y para hacerse profesionales, y hacen una labor maravillosa. Pero en ese momento para mí fue doloroso, porque se subestimó mi sueño, y un sueño que nació cuando yo cogí ese pensum. Entonces sí, me hice psicóloga para ayudar, me hice psicóloga porque entendía que podía ayudar no desde el derecho, sino desde el consultorio, y ahí nació mi deseo por apoyar y ayudar a sanar desde adentro, porque yo sabía lo bien que yo me podía ver por fuera y lo desbaratada que yo podía estar por dentro. Y ahí fue que nació ese sueño de ayudar a las personas a sanar desde adentro. Niños, adultos, todo el que Dios pudiera poner en mi camino, aunque en ese momento no lo veía de manera espiritual, y hoy sí. Ahí fue que nació esto. ¿En qué momento yo conozco de Dios? Bueno, en la universidad yo tenía una amiga que amo muchísimo, ella se llama María Luisa Piña, y yo recuerdo que yo la relajaba muchísimo a ella, porque ella ama a Dios. Y yo la relajaba muchísimo con este tema, porque era como un mecanismo de defensa que yo tenía por todo lo que yo viví. Y yo entendía que ya Dios y yo éramos amigos, y de vez en cuando yo hablaba con él, pero yo no conocía a Dios ni tenía una relación con Dios. Yo me trabajé mucho en terapia, yo quería ser una profesional responsable. A mí inclusive me tocaron 2 experiencias en terapia donde me fue muy mal. Recuerdo que en una de esas experiencias el terapeuta me dijo que yo lo que tenía era que beber más alcohol y que salir más, que eso me iba a desinhibir y se iba a llevar de mi vida todos los problemas. Y yo en ese momento no lo vi tan caótico, pero luego entendí que fue fatal esa recomendación terapéutica, no tan terapéutica. Y llego a un consultorio que se convirtió en mi espacio de seguridad por mucho tiempo, con una terapeuta que amo y admiro, que fue mi terapeuta como por 3 o 4 años. Y esa señora, a quien le agradezco muchísimo, un día cuando estaba ya casi mi momento de alta, de darme de alta, antes de irme a vivir fuera, recuerdo que me dijo: mira, te va a ir muy bien en tu carrera. Yo me había trabajado mucho mi historia completa, había sanado mucho, había comenzado a tomar decisiones sanas, a estar estable
Fue un proceso maravilloso, pero ella me dijo, aunque estás bien ahora, van a venir situaciones. Y si tú no buscas de Dios, te vas a volver a sentar en mi consultorio. Ella me dijo. Y yo me fui ofendida, molesta, por eso que ella me dijo, porque, no sé, me sentí confrontada. Y como yo tenía todas esas experiencias donde yo decía que tantas personas de la fe realmente no vivían a Cristo, yo entendía que yo no hacía nada yendo a una iglesia, nada buscando de Dios, porque eso eran espectáculos falsos. Así era que yo lo veía y que venía de personas falsas. Pero eso se me quedó. Ella sembró en mí eso y así llego yo un día a una iglesia que se llama Más que Vencedores, donde una amiga muy querida iba, Lourdes, y ella me dijo, ay, mira, vamos a Más que Vencedores. Y yo dije, bueno, déjame ir a ver qué tal. Yo me sentí como un extraterrestre cuando yo vi a estas gentes cerrar los ojos, a estas personas levantar las manos. Yo dije, yo me quedaba mirando así como, qué extraño. Pero recuerdo que ese día predicó Juan Luis Guerra, y recuerdo que ese día él hizo como un comentario de que quien no tenía Biblia estaba desarmado. Yo no tenía Biblia, y ese día me regalaron mi primera Biblia ya o sea, una Biblia adulta, no una Biblia de niños. Y la forma en que ellos explicaron la palabra a mí me hizo demasiado sentido. Yo me sentí súper bien porque me fui de la iglesia. Tuve pensamiento positivo, que para mí tener pensamiento positivo era un reto. Yo tuve temas de ansiedad, en momentos pensaron que me iban a tener que medicar. Gracias a Dios no fue así, aunque si hubiese sido bienvenida esa ayuda de tratamiento. Pero me encantó y yo seguí yendo. Y comencé a conocer a Dios así. Sin embargo, ahí mismo me voy fuera. Y fuera yo iba a una iglesia que quedaba cerca, que hacían unas misas, y no conectaba. No conectaba y dejé de ir. Cuando estoy en España haciendo mi máster de neuropsicología, vengo a Santo Domingo, voy a una célula donde habían 3 o 4 personas, y la persona que era dueña de la casa, que hoy en día es mi pastora, me dice, Laura, ¿tú puedes dejar al pastor Octavio en la parada de Jaina? Porque yo vivía por Cacicascos, vivía cerca, y yo me iba al otro día. Y yo iba a salir con unos amigos, y me tenían como una despedida, recuerdo como ahora. Yo dije, bueno, si lo llevo realmente no me va a dar tiempo a salir con mis amigos. Y en ese momento yo bebía alcohol, yo joven al fin, hacía muchísimas cosas. Y yo dije, cerré los ojos, y yo le dije, ¿tú sabes qué, Señor? Yo siento que tú quieres que yo lo lleve. Y yo lo llevo. Y en el camino, él me preguntó si yo conocía a Dios. Y yo le dije, claro que yo conozco a Dios. A mí me dieron religión en el colegio, que eso no tuvo madre. Yo me sé la Biblia. Y yo comencé mi carta de presentación con el pastor. Él me dijo, ¿y pasas tiempo con él? ¿Has salido con él? Y yo, ¿cómo así? Él me dice, para tú conocer a Dios tienes que tener una relación con Dios. Y yo, bueno, yo creo que sí. En ese momento las únicas oraciones que yo me sabía eran las oraciones repetidas, Padre Nuestro. Yo no sabía lo que era orar conversando con Dios. Y él me dice, ya casi dejándonos en la parada, enamórate de Dios. Y yo, ¿cómo así? Él, así como tú te enamoras de un chico, como tú te enamoras de cualquier persona, enamórate de Dios. Pasa tiempo con Él, lee su palabra, habla con Él, dile cómo tú te sientes, míralo como tu mejor amigo. Tú vas a estar ahora en España nuevamente, como tu papá, míralo como tu pareja, míralo como la persona que está ahí para ti. Ese señor se desmontó y yo me fui a mi casa. Y yo recuerdo como ahora que vi la Biblia que me habían regalado en Más que Vencedores, y me evangelicé sola en gran parte, porque yo saqué mi Biblia de la maleta, me senté en la cama y comencé a leer. Y leer la Biblia y leer la Biblia me ayudó mucho, que era una versión moderna, porque la otra me era muy pesada, la que yo tenía cuando pequeña. Y entré en un debate, por sobre todo mis profesores de ese momento en España, que muchos eran ateos y hacían ciertos comentarios, y a tratar de probar si Dios era verdadero o no, si Jesús existía o no. Y la Biblia me fue transformando. Yo tuve una experiencia en París donde casi me atracan, en Montmartre, y el Señor me habló, me dio todas las direcciones de lo que yo tenía que hacer.
Yo recuerdo que yo temblaba porque yo tenía un temor reverente de lo que me estaba pasando y me sorprendió cómo Él me ayudó. Yo creo que Él me habló de esa manera porque Él sabía que yo necesitaba una experiencia sobrenatural para poder creer en Él, porque mi corazón había sido muy dañado con todo lo que yo viví. Y así fue. Yo llegué de ese viaje de París y me senté con quien era mi roommate, con Marcel, y le dije: Marcel, Dios existe. Ella se explotó de la risa y me dijo: cuéntame. Yo le conté todo lo que me pasó y le dije: vamos a orar. Esa fue como la primera oración que yo hice, así de mis propias palabras. A mí me invitó a orar que en París, cuando yo supe que nos iban a atracar, porque yo lo escuché en mi cabeza, las van a asaltar ahora, yo todo lo que ya yo había leído en la Biblia, pedacito por pedacito, yo lo dije con mi boca, susurrando. Yo no sabía si esa oración tenía que ver con lo que me iba a pasar, pero era lo que yo me sabía. Y esa fue la primera oración que yo hice porque me vi en una situación donde necesité hacerlo. Y ya cuando yo llego a España nuevamente y converso con mi roommate, que hoy en día es mi gran amiga, yo comienzo a orar y cuando termino de orar, Marcela estaba erizada, llorando y me decía: Laura, pero tú no sientes lo que hay aquí. Y yo le digo: mira, para serte sincera, yo no siento nada, pero yo sé que Dios es real, yo sé que Dios existe. Él me habló, Él me demostró que Él existe. Además, yo me siento mejor leyendo su palabra, estando con Él y adorándolo, que saliendo a una discoteca dándome 5 shots y bailando muchísimo y llegando a la casa con los pies desbaratados. Yo me siento mejor en su presencia. Y ahí verdaderamente ya yo no estaba coqueteando con Dios, sino que yo conocía a Dios. Y ya después de ahí, pues el resto es historia. Yo llegué a Santo Domingo y inicié mi vida ministerial y me tomé muy en serio mi relación con Dios. Puedo decirles que es mi prioridad. Respirar. ¿En qué momento nace respirar? Señora, respirar es mi bebé, que ya no es un bebé, ya está grande, gracias a Dios. Respirar nace como un sueño de 2 amigas que estaban conversando todo lo que estaban aprendiendo en su máster en España y todo lo que querían traer a República Dominicana. Hablábamos de un espacio donde las terapeutas fueran amigas, donde no hubiera competencia, donde le pudiéramos proveer todo a la familia. Ya las 2 conocíamos a Dios. Yo recuerdo que yo ponía todas las mañanas un mismo DVD de Jesús Adrián Romero, el aire de su casa, el mismo, todos los días. Y un día pensé, quizás a Marcel le molesta porque todos los días le pongo lo mismo. Déjame yo darle privacidad y no ponerla. Y recuerdo como ahora que ella abre la puerta. Y qué raro que son las 8:10 y tú no has puesto el DVD de Jesús Adrián Romero. Y yo: mana, pero te tengo que tener afectada con esto es un disco rayado. Y ella me dijo: no, ponlo, a mí me encanta. Y así, entre adoraciones, conversaciones, ahí realmente respirar estuvo en la barriga de nosotras. Ahí se fundó el sueño. Pero realmente se quedó en el aire. Yo llego, tuve excelentes oportunidades de trabajo, trabajé con profesionales maravillosas que me dieron su mano, me brindaron experiencias espectaculares y eso fue un regalo de Dios para mí. Sin embargo, llegó un momento en el lugar donde yo estaba que yo tenía como una especie de exclusividad trabajando con este centro donde crecí mucho, gracias a Dios, pero ya me comenzaron a llegar otras ofertas. Recuerdo como ahora una de ellas para entrenar un personal de una institución importante de aquí, que yo me enamoré de ese proceso. Yo ahí trabajaba con niños y también veía a mis adultos, pero a mí me gustaba la sanidad interior. O sea, donde yo pudiera llegar a impactar con eso, era como algo que yo quería hacer. No era competitivo a nivel económico, yo ganaba muchísimo más donde yo estaba. Sin embargo, ese era un no a una oportunidad que yo no quería dar. Ya yo conocía a Dios, yo no tomé esa decisión rápidamente. Yo entré en oración, lo consulté con mis familiares, con mis pastores y decidí, aunque yo no voy a ganar lo mismo, yo me voy, porque yo quiero hacer este proyecto, de trabajar con esta empresa. No todo es dinero. Yo hice de todo, yo siempre he sido muy organizada, me quité del gimnasio de CrossFit en ese momento, reduje gastos, cancelé mi plan de celular, hice de todo,
para prepararme económicamente y disminuir mis gastos, sobre todo porque en ese momento yo sustentaba ya la mayoría de mis gastos. Por temas familiares me vi en la necesidad de yo solventarme económicamente, al menos mis gastos más allegados a mí, como vehículo, comida y un sinnúmero de cosas. Entonces, para no cansarles la historia, cuando Marcel me llama en un momento, yo le digo, me voy de donde estoy pensando que quizá voy a poner el consultorio en la casa de mi madre, donde yo vivía en ese momento, y ella me dice, Laura, yo voy para allá la semana que viene, vamos a sentarnos, vamos a conversar, porque vamos a poner nuestro centro, y yo, ¿y tú estás dispuesta a venir de allá para eso? Y ella sí. Desde la primera conversación que surgió, queremos que sea un ambiente donde se respire aire fresco, un respiro para las personas. Respirar. En una conversación, ella y yo, recordándonos de todo lo que soñábamos en Valencia, surge respirar. Y en menos de un mes, un sueño que estaba escrito y guardado, renace milagrosamente, porque una planta para crecer toma tiempo, pero Dios le inyectó del mejor de los abonos y eso pasó en poco tiempo. Se abrieron todas las puertas, apareció el espacio, el mobiliario. Ella y yo, como dos simples mortales, fuimos y pedimos un préstamo. Eso no fue que mami y papi no pusieron nada, no, nosotras lo hicimos desde cero y nace respirar. ¿Cómo yo conozco a mi esposo? ¿Cómo yo conozco a Luis Miguel? Yo lo conozco en mi iglesia. Yo había vivido un proceso muy importante. Yo estuve todo un año soltera porque yo tuve una relación al mismo tiempo de cuando yo conocí al Señor, que era una relación que yo deseaba que estuviera en los brazos del Señor. Sin embargo, las cosas no se dieron así. Todo lo contrario, yo me veía en la angustia de tener que elegir muchas veces entre amar y respetar a Dios y poder estar en esta relación. Yo tenía un proyecto de vida, se había firmado, comprado apartamento, todo para nosotros pues dar todos los pasos de formalizar la relación y entre muchas cosas que sucedieron, me permitieron identificar, sobre todo conocer el amor que Dios tenía por mí y todas las terapias que yo había recibido, que las cosas de las cuales yo me había enterado eran tóxicas, no eran sanas, ni era lo que Dios quería para mí. Y comencé a tener el temor de qué pasa si yo estoy siendo necia en mis oraciones, esperando que Dios cambie a esta persona, esperando que Dios cambie esta situación, cuando lo que Dios quiere es que yo lo ponga primero y que yo suelte. Y mi oración cambió. Yo recuerdo que uno de los días que fuimos a ver apartamento, yo dije, bueno, vamos a orar. Y yo recuerdo el comentario de, pero ven acá, ¿tú vas a orar hasta para ir al supermercado? Y yo recuerdo que ahí yo abrí los ojos y yo dije, wow, es que si yo deseo que Dios entre al hogar donde yo me case, primero que yo, y mi matrimonio no está en la roca, mi deseo es incoherente con lo que yo estoy haciendo. Y yo recuerdo que yo llegué a mi casa y me arrodillé en mi habitación y yo le dije, Señor, tú sabes lo que yo deseo, que todo esto se dé, pero yo te quiero más a ti. Si no es lo que tú quieres para mí, ayúdame a arrancar esto de mi corazón. Alinea mis sueños con tu plan. Yo quiero que se haga tu voluntad. Abre mis ojos y déjame ver todo lo que está pasando, que quizás yo estoy ciega y no lo estoy viendo porque mi necedad es tan grande que no puedo ver tus instrucciones y tu voluntad. Así fue. Yo hice esa oración y comenzaron a pasar cosas. Recuerdo una vez en una iglesia donde una persona me dijo, abre tus manos que te voy a entregar algo. Y me la cerró. Yo me reí y ella me dijo, no es lo que tú quieres, no es el cambio que tú esperas. Tú vas a vivir un proceso, va a ser un proceso duro donde vas a tener que dejar cosas. Pero tienes que hacerlo porque Dios te va a sonreír. El lunes después recibí una noticia, finalizo ese proceso que estaba viviendo y duró todo un año enamorándome de Dios. Cuento esto porque yo no me hubiese enamorado de mi amado sanamente si yo primero no me hubiese enamorado como me enamoré de Dios. Ya yo sabía que Dios era importante para mí, pero como otras cosas eran el centro de mi corazón, yo no había tenido realmente una relación de intimidad profunda con Dios. Les cuento que yo bailaba en mi habitación con Dios. Yo ponía adoraciones y yo me paraba y yo me imaginaba que bailaba con Él.
Yo llegaba a veces de la iglesia y me ponía a leer la Biblia. Yo necesité, imagínense que yo estaba desnutrida espiritualmente y yo necesitaba nutrirme por todos los lados donde yo podía para poder sobrevivir los procesos que yo estaba viviendo en ese momento. En ese momento yo regreso al gimnasio porque había dejado el gimnasio por un tiempo, me puse súper fit de nuevo, alimentándome bien, cuidándome muchísimo, creciendo en el Señor, y fue el año donde a mi mamá me invitaron a salir, literalmente en toda mi vida, en diferentes ambientes, gimnasio, por todas partes, y les cuento que yo a todo decía que no. Ya mi oración había cambiado. Yo le decía, Señor, yo no quiero coquetear, yo no quiero conocer a nadie, yo quiero que el hombre que tú tengas para mí sea el hombre con el que yo me vaya a casar. Yo no quiero vivir procesos, yo no quiero sufrir, yo no quiero picar flores, yo quiero estar en gozo contigo. Yo sé que mi felicidad depende de ti. Y así fue. Ese año fue un año para mí, un año para Dios, mi año sabático, donde yo crecí muchísimo, y en ese proceso empiezan a hacer respirar. Y llega este chico un día a la iglesia, llega con una chica, nosotros no hablamos, yo recuerdo que él me habló como para febrero, y yo, que soy líder en mi iglesia, soy líder del ministerio infantil y miembro del ministerio de intercesión, aparte de que como estoy desde el inicio en todo el proceso de Oasis, me considero como parte de la casa, o sea, es mi hogar. Y yo le escribí a la pastora, fulanito de tal me está escribiendo y yo creo que él tiene pareja y no me puede escribir, pastora, ¿qué hago? Yo, muy religiosa, le escribí eso a ella. Me dije, mija, cógelo al paso, ese muchacho tiene desde hace como 3 meses que no va con esa muchacha, tú no sabes si tengo una relación, además lo que te está haciendo una pregunta de tu prédica, no te está pidiendo que te cases con él, o sea, relájate, me dijo la pastora, y yo me reí muchísimo con eso. Y nada, ahí comenzamos a hablar 2 o 3 veces, hasta que un día yo hice una prédica y él me escribió sobre la prédica y me dijo sus intenciones. Efectivamente, hacía meses que ya él no estaba en una relación, lo cual para mí cambió mucho las cosas. Y nada, comenzamos a conversar y él me dijo, tú me gustas, me estoy dando el permiso de pensar mucho en ti, pero antes de yo continuar pensando en ti, yo quiero saber si esto que yo siento es recíproco, ¿cómo tú te sientes? Yo le dije, mira, la verdad es que el Señor sabe que yo solamente quiero conocer a una persona si viene de Él, y tú tienes que saber que si nos damos esta oportunidad y yo en algún momento entiendo que no es lo que Dios quiere, esta relación no va a avanzar. Y él me dijo, bueno, pues vámonos al son de Dios. Nunca se me va a olvidar eso. Señores, yo amo a mi esposo, de verdad que después de ahí fue una relación respetuosa. Yo no sabía que se podía amar así. Fue divertido, un yugo igualitario donde nosotros nos entendemos. Tenemos 3 personas en mi casa está el Espíritu Santo, está Luis y estoy yo. Él tiene una relación con Dios, yo tengo una relación con Dios y juntos tenemos una dinámica con Dios. Es un adorador. Recuerdo que yo orando tuve una imagen donde yo veía que una persona oraba, cogía mi mano y la levantaba. Y un día en una actividad de la iglesia, recuerdo como ahora, que él estaba adorando, yo no sabía que él adoraba, que él cantaba, adoró con la guitarra y cogió mi mano y la levantó, y yo vi eso mismo que yo había visto en oración, y para mí fue, tú me estás hablando, Señor, tú me estás hablando. Y así comenzaron a pasar todas las cosas en el orden divino, y yo me caso con quien hoy es mi amado, con Luis Miguel, en una boda que fue maravillosa, porque yo sabía que era un evento para darle la gloria a Dios. Yo nunca lo vi como que es mi boda, sí era mi momento y el momento de Luis, pero yo estaba tan feliz y tan gozosa porque yo sé de dónde Dios me sacó, sé a la jaula de oro donde yo iba caminando, sé que Él me libertó emocionalmente, me enamoró de Él, porque el Señor me enamoró y me dijo, mira, lo que yo te tengo supera todas tus expectativas y todo lo que tú pensabas tener. Una relación sana, divertida, llena de amor. Nosotros nos damos muchísimo cariño y sobre todo cristocéntrica, sustentada en la roca. Yo puedo decir que Dios sanó todas mis heridas. También puedo decir que nuestra historia siempre nos acompaña
Sanar una herida no quiere decir que esa herida no estuvo ahí. Y no quiere decir que entendemos que todo lo que pasó estuvo bien. Para mí sanar una herida es poder renacer de esos procesos y convertir esos procesos en algo constructivo. Y cuando eso también lo logramos hacer para ayudar a los demás y poder ser coherentes con lo que nosotros decimos y cómo nosotros nos hemos trabajado y hemos trabajado nuestra historia con Dios, eso realmente es un éxito. Es un éxito porque nos permite utilizar lo malo de nuestra historia para nosotros crecer a partir de ahí y también darle la mano a otras personas. O sea que claro que sí, yo puedo decir que Dios sanó mis heridas y sé que van a venir otros procesos porque el día malo siempre viene, y sé que igual como Él lo ha hecho antes, como decía Josafat en su oración, que le decía: Señor, estoy grandemente entristecido, pero estoy aterrado, pero tú sí tienes el poder de hacer las cosas. Yo creo que en esas situaciones futuras que vengan, el Señor también va a estar conmigo y también me va a sanar, me va a apoyar y me va a respaldar. Es muy distinto el proceso con Dios que sin Dios. Hay que vivir ambas cosas, quizás para compararlo y para saberlo. Hay un versículo que a mí me encanta, que siempre me acompaña, que es: por sobre todas las cosas, cuida tu mente, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo entiendo que en Dios podemos tener una vida espiritual, estar en Él, pero también cuidar nuestra mente y cuidar nuestras emociones. Si yo les pudiera dejar un mensaje final, yo creo que tiene que ser obligatoriamente que no le tengan miedo a dejar ver a Cristo a través de ustedes. A mí me escriben personas semanalmente preguntándome que cómo yo hago para llevar una palabra bíblica a terapia, o que si no me atacan por yo compartir versículos en mis redes, o porque en Respirare constantemente se compartan versículos. Eso para mí nunca ha sido una preocupación. La palabra dice que primero pongas el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas serán añadidas. Eso hay que saberlo, pero hay que gestionarlo, hay que hacerlo. Entonces, si pudiera haber un mensaje para cualquier persona que me esté viendo, que ame a Dios, es que no tengas miedo de proyectar a Dios. Sí se puede tener una vida de amor, no de juzgar, no de criticar, no de aplastar, porque la palabra habla de aceptar, de amar. Sí se puede tener una vida espiritual, una relación con Dios, tener a Cristo en nuestros corazones y ejercer cualquier profesión que nosotros tengamos. El Señor, donde sea que estemos, nos puede llevar a lugares altos, y más que nosotros perder por mostrar a Cristo siempre va a ser una ganancia. Y en terapia yo veo cuando los pacientes que llegan buscando también un espacio donde las cosas que se hagan puedan no ir en contra de la palabra de Dios o agradarle, tengan una mejora y un proceso terapéutico integral, exitoso, y sobre todo que les permita sanar desde adentro. Y eso puede pasar en cualquier profesión que tengamos. Además que cuando nosotros pedimos su voluntad y tocamos, la palabra dice que se abrirá. Entonces, si lo incluimos a Él en nuestros proyectos, como dice la palabra, Pablo sembró, Apolo abonó, pero el crecimiento lo da Dios. Todo lo que nosotros hagamos, el crecimiento puede ser exponencial o distinto o hermoso o maravilloso o perfecto si está en manos de Dios, en manos del alfarero.